¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que tengan una bonita semana. Vamos a iniciar con lo que nos corresponde para el día de hoy, ¿ya? El día de hoy vamos a ver una clase muy bonita y muy didáctica que les he preparado sobre, sobre la elipsis y la cohesión, ¿ya? Ya vamos a ver a qué me refiero, ¿sí? Se dice, chicos, que la lengua no es solo un conjunto de palabras y reglas gramaticales, ¿sí? Sino que es un sistema complejo que permite construir significados, establecer relaciones lógicas y mantener la coherencia en la comunicación, ¿sí? Aquí nos habla de algo muy importante que es la coherencia en la comunicación. Cuando nosotros queremos comunicar algo, nosotros debemos hacerlo de la forma correcta, ¿sí? Ya vamos a ver algunos de los errores en los que nosotros caemos al momento de querer comunicar o al momento de nosotros querer expresarnos, ¿sí? Son errores que de pronto lo hemos hecho cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero que se pueden corregir si nosotros llegamos a comprender qué es la elipsis y qué es la cohesión textual, ¿sí? Entonces, dentro de este sistema, la cohesión textual juega un papel fundamental, ya que es la encargada de unir las diferentes partes de un texto para que éste se perciba como una unidad completa y no como una simple acumulación de frases sueltas. Sí, entonces, ¿qué es la cohesión, chicos? La cohesión se refiere a la unión de ideas. ¿Sí? Y la unión de ideas nos permite comunicar correctamente lo que queremos comunicar, ¿ya? A eso nos referimos con la cohesión textual, ¿sí? Entonces, la cohesión se manifiesta a través de diversos mecanismos lingüísticos que permiten conectar ideas, mantener el hilo del discurso y facilitar la comprensión por parte del receptor, ¿sí? Si nosotros, si nosotros unimos correctamente todas las ideas que tenemos en mente, nosotros vamos a poder mantener un hilo del discurso y sobre todo vamos a facilitar la comprensión de los demás. Es decir, vamos a, a lograr que los demás nos entiendan, nos comprendan. ¿Ya? Entre estos mecanismos, sí, hablando de esto, uno de los más importantes se dice que es la elipsis, ¿sí? ¿Qué es la elipsis? La elipsis consiste en la omisión de elementos del discurso que pueden ser recuperados por el contexto. ¿A qué me refiero? En una palabra, ¿qué es la elipsis? Es la omisión o eliminación de alguna palabra dentro de la oración. Sí, eso es la elipsis, es la omisión. Gracias a esto, gracias a la elipsis, los hablantes pueden evitar repeticiones innecesarias y lograr una mayor economía del lenguaje sin sacrificar la claridad. ¿Sí? Entonces, la elipsis es la omisión, es la eliminación, es el descarte de alguna palabra. Mientras que la cohesión es todo lo contrario. La cohesión es la unión de ideas, ¿sí? Por ejemplo, en una conversación cotidiana, si nosotros decimos, por ejemplo, María tiene un perro y Juan un gato, implica que se ha eliminado el verbo tiene en la segunda parte sin que se pierda el sentido, ¿sí? Entonces, podríamos decir, María tiene un perro y Juan tiene un gato, ¿sí? Ahí estamos cayendo en la redundancia, en la repetición, ¿sí? Si decimos María tiene un perro y Juan tiene un gato, estamos cayendo en la repetición. ¿Cómo solucionamos este error gramatical? Lo solucionamos con la elipsis, es decir, eliminando una palabra de esa oración. Y ya no decimos María tiene un perro y Juan tiene un gato, sino que decimos María tiene un perro y Juan, coma, un gato. ¿Sí? Entonces hemos eliminado el verbo tiene dos veces. Este tipo de recurso
hablando de la elipsis, no solo agiliza la comunicación, sino que también permite al receptor participar activamente en la interpretación del mensaje. ¿Sí? Entonces, chicos, analizar la cohesión y la elipsis permite comprender cómo se construyen los textos de manera efectiva, cómo fluye la información y cómo se evita la redundancia. Además, su estudio resulta esencial tanto para la producción como para la comprensión de textos orales y escritos, ya que contribuye directamente a la coherencia global del mensaje. Por ello, vamos a, vamos a evaluar, ¿sí? ¿Qué es la cohesión y qué es la elipsis para también poder ver cuál es la importancia de ambas en la gramática? ¿Ya? De la jefa que era. Sí, entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación de los mecanismos de cohesión textual. ¿Ya? Sí, bueno, vamos a ver algunos conceptos, algunos mecanismos y algunos niveles gramaticales para nosotros poder comprender toda la clase, pero nos vamos a centrar un poquito más en la elipsis y en la cohesión y coherencia. ¿Sí? ¿Qué es la coherencia, chicos? Acá nos dice que la coherencia es la propiedad fundamental inherente al texto que hace que pueda ser percibido como una unidad comunicativa y no como una sucesión de enunciados inconexos. ¿Sí? Entonces, eso es la coherencia. La coherencia es tener, sí, esta red de relaciones entre los distintos elementos de un texto que manifiestan lingüísticamente su coherencia. ¿Sí? Los mecanismos de cohesión son los procedimientos lingüísticos que aseguran o refuerzan la coherencia textual. Sí, eso es la cohesión. La cohesión entonces es la red de relaciones entre los distintos elementos de un texto. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos ver la diferencia, ¿verdad?, entre coherencia y cohesión. Coherencia es la propiedad que hace que el texto pueda ser percibido como una unidad comunicativa, ¿sí? La cohesión es la red de los distintos elementos de un texto para manifestar justamente la coherencia, ¿sí? ¿A qué nos llevan estos dos significados? A que la cohesión hace posible la coherencia. Sí, primero vamos a hablar de cohesión para posteriormente hablar de coherencia. No podemos hablar de coherencia sin tener cohesión en las oraciones. ¿Sí? Mecanismos de cohesión a nivel gramatical. Sí, tenemos aquí la diéxis extratextual y la diéxis textual. Vamos con la primera, nos dice que es cuando un elemento de la lengua hace referencia directa a algún elemento de la situación comunicativa. Los pronombres personales, los demostrativos, los posesivos y algunos adverbios designan los objetos señalándolos y situándolos en relación a las personas que intervienen en el discurso. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Tú, dame eso inmediatamente y ven aquí ahora mismo. Este es un ejemplo de diéxis extratextual. ¿Sí? Vamos con la diéxis textual. Esta nos dice que los elementos lingüísticos son los elementos lingüísticos que no se refieren directamente a los objetos de la realidad, sino a otros elementos o fragmentos de discurso que están dentro del propio texto. Vamos a ver qué es la ANAF.
La anáfora es un fenómeno por el que una palabra remite a un elemento anterior del discurso. Tenemos un ejemplo también. Este es, este es el aula de segundo y aquí recibirás casi todas tus clases. ¿Sí? Entonces, acá la palabra aquí, ¿sí? Es un ejemplo de anáfora. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de catáfora también, que es un fenómeno que consiste en anticipar alguna palabra o parte del discurso que aparecerá en el contexto posterior. Me dijo lo siguiente, que renunciaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la anáfora? La anáfora es remitir y la catáfora es hablar de lo posterior que vamos a decir. ¿Sí? Por ejemplo, dice, me dijo lo siguiente, dos puntos, que renunciaba. Sí, a eso nos referimos con la diéxis textual. ¿Sí? Ya, ahora sí vamos con la elipsis, que es lo que más nos interesa en esta clase. Dice que llamamos elipsis a la supresión de algún elemento léxico del enunciado sin que se altere su sentido. Los elementos léxicos omitidos pueden ser palabras, sintagmas u oraciones. Sí, como les decía, la elipsis es la omisión, es la supresión, es la eliminación o es el descarte de alguna palabra en una oración. Sí, y esta supresión o esta eliminación de tal palabra no hace que se altere el sentido de la oración, sino que más bien le da una mayor coherencia. ¿Sí? Entonces, nos dice que nosotros podemos eliminar o descartar palabras, sintagmas u oraciones. ¿Sí? A eso nos referimos con la elipsis. Esta supresión por elipsis se realiza frecuentemente en dos circunstancias. Vamos a ver cuáles son las dos circunstancias. Cuando un elemento léxico ha aparecido antes en el texto y es fácilmente identificable. Este es el caso, por ejemplo, de la omisión del sujeto en una oración cuando en ella se sigue hablando del mismo sujeto de las oraciones anteriores. Ejemplo, la profesora llega al instituto, deja el bolso en la sala y entra al aula. Perdón. Cuando un elemento léxico se deduce fácilmente por el contexto verbal, ejemplo, ya sabes, despacito y en voz bien alta. Sí, este es otro ejemplo de elipsis. Sí, hacemos un descarte, una omisión o una supresión de alguna palabra. Sí, por ejemplo, en el primer ejemplo, no decimos la profesora llega al instituto, la profesora deja el bolso en la sala y la profesora entra al aula. Sí, estamos eliminando la palabra profesora. Sí, y tenemos una mayor coherencia al decir la profesora llega al instituto, deja el bolso en la sala y entra al aula. Sí, ¿por qué? Porque ya sabemos que estamos hablando de la profesora. ¿Sí? Estamos hablando del mismo sujeto. ¿Sí? Acá nos dice cuando un elemento léxico se deduce fácilmente por el contexto verbal y tenemos, ya sabes, despacito y en voz bien alta. ¿Sí? Este es otro ejemplo que se nos presenta aquí. Vamos a ver el paralelismo sintáctico. Sí, entonces hasta aquí espero que haya quedado claro el tema de la elipsis. La elipsis es eliminar una palabra de una oración para tener una mayor coherencia. ¿Sí? La repetición de la misma construcción sintáctica en partes distintas del texto permite también establecer conexiones de significado entre dichas partes. Por ejemplo, y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. ¿Sí? Bueno, este es un tema que lo vamos a ir reforzando en lo posterior. Sí, bueno, acá tenemos un poquito de recurrencia léxica, ¿sí? Que es más o menos lo que nosotros debemos pasar, lo que nosotros debemos pasar para llegar a utilizar la elipsis, ¿sí? Consiste en la repetición de una misma palabra en diferentes enunciados de un texto. Constituye uno de los elementos fundamentales para que se cumpla el requisito de la cohesión textual.
La recurrencia léxica se puede entender también como figura retórica si tiene una finalidad claramente expresiva o poética. ¿Sí? Tenemos un ejemplo. Inés se había comprado un vestido para la fiesta. Estaba convencida de que sería el vestido más bonito de todos. Sí, estamos cayendo en una recurrencia léxica con la palabra vestido. Inés se había comprado un vestido para la fiesta. Estaba convencido de que sería el más bonito de todos. Sí, así quedaría si nosotros aplicamos la elipsis en esta oración. Y ya no repetiríamos la palabra vestido que se está repitiendo. ¿Ya? Del mismo modo, es muy probable que en el texto aparezcan palabras de la misma familia léxica, ¿sí? Es decir, que compartan el mismo lexema, ya sean derivadas o compuestas, ¿sí? Tenemos un ejemplo acá que nos dice, no seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. Vamos a leer nuevamente lo que nos dice acá. Es muy probable, ¿no es cierto?, que en el texto aparezcan palabras de la misma familia léxica, ¿sí? Es muy probable que en el texto aparezcan palabras de la misma familia léxica. Es decir, ¿a qué nos referimos con compartir compartir la misma familia léxica? Nos referimos a que comparten el mismo lexema, ya sean derivadas o compuestas. ¿Sí? No seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. ¿Cuál es la palabra que se repite? ¿Cuál es la palabra que viene de la misma familia léxica? La palabra violento. ¿Sí? Tenemos la palabra violento y acá tenemos la palabra violencia. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la misma familia léxica. ¿Sí? En el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos de la cantera, los bloques de piedra salen sin devastar. Son los picapedreros quienes los labran. ¿Sí? De igual forma, tenemos la misma familia léxica que proviene de la palabra piedra. ¿Sí? Entonces, ahí también caemos en una recurrencia léxica. ¿Sí? Como su nombre mismo lo indica, recurrencia léxica, ¿verdad? Es decir, repetición de las palabras. ¿Sí? Hasta aquí creo que estamos claros, chicos. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente presentación. ¿Sí? Acá nos hablan de la recurrencia semántica, que nos dice que en cualquier texto aparecen reiteradamente elementos de cohesión semántica relacionados con el significado de las palabras que aparecen en el mismo. ¿Sí? Vamos a leer nuevamente. En cualquier texto aparecen reiteradamente elementos de cohesión semántica relacionados con el significado de las palabras que aparecen en el mismo. ¿Sí? Estamos hablando de redundancia, de repetición. Sí, vamos con el primer caso que se refiere a la sinonimia. Decimos que dos términos son sinónimos cuando en un determinado contexto son intercambiables sin que varíe el significado del enunciado. ¿Sí? Acá nos referimos, como su nombre lo indica, a los sinónimos que nosotros podemos encontrar en las oraciones. ¿Sí? Nosotros, para no caer en la redundancia, lo que podemos hacer es utilizar los sinónimos. ¿Sí? Podemos utilizar sinónimos en cualquier circunstancia para nosotros no cambiar el significado de la oración, sino que no caigamos más bien en la redundancia o en la repetición de esa misma palabra. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos un ejemplo de sinonimia y nos dice que podemos tener tres tipos de sinonimias.
¿sí? Tenemos la sinonimia absoluta, total o conceptual, ¿sí? Aquella en que los términos tienen exactamente el mismo significado porque se podrían intercambiar siempre y en cualquier contexto, lo cual es extraordinariamente poco usual. Burro y asno, bono, leva y voy. ¿Ya? Vamos a compartir en este momento un pequeño video para poder continuar. En el vídeo de recursos literarios de hoy vamos a aprender lo que es la elipsis. En el vídeo de recursos literarios de hoy vamos a aprender lo que es la elipsis. Recursos literarios son el conjunto de técnicas, figuras retóricas y planteamientos estilísticos que usa un escritor con el objetivo de hacer un texto más rico y bonito para el lector. Existen muchísimos recursos literarios diferentes y que poco a poco iremos viendo en los próximos vídeos, pero como ya hemos dicho antes, en el vídeo de hoy nos vamos a ocupar de la elipsis. La elipsis es un recurso que consiste en omitir voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto. Hay dos tipos de elipsis. La elipsis nominal, que omite un nombre o un pronombre, y la elipsis verbal, que omite un verbo. Vamos a ver ejemplos de ambas elipsis. Vamos a ver un ejemplo de elipsis nominal. Come cuando le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ambas, los higos morados con su cristalina gotita de miel. En este texto escrito por Juan Ramón Jiménez se omite un sustantivo que es platero. Ahora vamos a ver dos ejemplos de elipsis verbal. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. En estos versos escritos por Gustavo Adolfo Bécquer hay una elipsis verbal del verbo daría. En abril, abril. En este refrán popular también hay una omisión de un verbo, es decir, una elipsis verbal del verbo caer. Existen muchísimos ejemplos de elipsis. Por ello, te animo a que escribas algunos ejemplos en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y sobre todo, Ya, bueno, ahí teníamos un pequeño concepto sobre la elipsis, ¿sí? Vamos a retomar lo que estábamos viendo en la presentación sobre la sinonimia absoluta, total o conceptual, ¿sí? Aquella en que los términos tienen exactamente el mismo significado porque se podrían intercambiar siempre y en cualquier contexto, lo cual es extraordinariamente poco usual. Por ejemplo, burro y asno, bolombolea y voleibol, ordenador y computadora. ¿Sí? Eso sería en el caso de la sinonimia absoluta, ¿sí? También tenemos el caso de la sinonimia parcial, relativa o contextual, ¿sí? Muchísimo más frecuente, aquella en que los términos tienen un significado similar y se podrían intercambiar solo en determinados contextos, pero no siempre, ¿sí? Tenemos dos ejemplos también, fuerte y alto.
¿sí? No pongas la música tan alta, slash fuerte, ¿sí? Tenemos también jugar y echar. Echamos, jugamos una partida de ajedrez, ¿sí? Entonces, estos sinónimos nosotros podemos aplicarlos solo en determinados contextos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos del volumen de voz, podemos decir, sí, el volumen está fuerte, el volumen está alto, ¿sí? Que no cambia el contexto, ¿sí? Pero en otro contexto, en otra situación o en otras oraciones, fuerte y alto no tienen nada que ver, ¿sí? Si decimos, si queremos decir, Santiago es muy fuerte y si queremos cambiar el fuerte por el alto, Santiago es muy alto, ¿sí? No nos quedaría bien, no nos quedaría el contexto como nosotros queremos decirlo, ¿sí? Si decimos, por ejemplo, Santiago es muy fuerte. Queremos cambiar por un sinónimo. No podríamos decir Santiago es muy alto. No, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la altura o estatura de Santiago, sino que estamos hablando de las fuerzas que tiene él. ¿Sí? Pero si decimos en un contexto de música y decimos la música está muy alta. Queremos cambiar el término alta por otro término y podemos decir la música está muy fuerte. ¿Sí? Esto estaría correcto. Sí, esto estaría correcto. Esto estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque depende del contexto. Sí, depende del contexto. Lo mismo sucede en la segunda oración o en el segundo ejemplo. ¿Qué nos dice? Jugamos una partida de ajedrez. ¿Sí? Queremos cambiar la palabra jugamos y lo podemos hacer con la palabra echamos una partida de ajedrez. ¿Sí? ¿Echamos una partida de ajedrez? Ya. ¿Sí? Pero en otros contextos, echar y jugar no tienen nada que ver. ¿Sí? Si nosotros decimos, le echaron de su casa y queremos buscar un sinónimo de echaron, no podemos decir le jugaron de su casa, ¿sí? Esto estaría incorrecto, ¿verdad? Porque echar y jugar en este contexto no es igual, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en definitiva, la sinonimia parcial, como su nombre lo indica, solo se puede aplicar cuando nosotros vamos a intercambiar significados o palabras, pero solo en determinados contextos, ¿sí? No siempre, no en todos. ¿Ya? Entonces, eso por parte de la sinonimia parcial, relativa o contextual. Vamos con la sinonimia referencial.
¿sí? Entonces, vamos con la sinonimia referencial, ¿sí? El caso de la sinonimia referencial nos dice que son unidades léxicas de distinto ámbito semántico. Unidades léxicas de distinto ámbito semántico pueden designar en el texto idéntico referente, infundiendo cohesión a las secuencias. Es decir, dos palabras que normalmente no son sinónimas pueden ser sinónimos contextuales en un texto concreto. Por ejemplo, vamos a leer, Juan entró en el despacho del jefe. El señor López alzó la vista y miró a su subordinado con desprecio. Aquel jovenzuelo le resultaba antipático al anciano. ¿Sí? ¿Qué nos dice entre paréntesis? Las palabras en negrita y subrayadas son sinónimos referenciales respectivamente de Juan y de su jefe. ¿Sí? En este caso, no son sinónimos como tal, son sinónimos referenciales, ¿sí? Nos dice que Juan entró en el despacho del jefe. ¿Quién es el jefe? El jefe es el señor López, ¿sí? Él alzó la vista y miró a su subordinado. ¿Quién es el subordinado? Juan. ¿Sí? Con desprecio, aquel jovenzuelo le resultaba antipático al anciano, ¿sí? ¿Quién era el jovenzuelo? Juan. ¿Y quién era el anciano? El jefe, el señor López, ¿sí? Entonces, en este caso no estamos haciendo referencia de manera directa con los términos, con los mismos términos. No estamos diciendo, por ejemplo, Juan entró en el despacho del jefe. El jefe alzó la vista y miró a Juan con desprecio. Juan le resultaba antipático al jefe. No, estamos cambiando las palabras, pero referenciando a la misma persona. ¿Sí? Estamos diciendo que Juan entró en el despacho del jefe y el jefe era el señor López. Entonces, luego decimos, el señor López alzó la vista y miró a Juan, que era el subordinado. ¿Sí? Lo miró con desprecio y dice que aquel jovenzuelo, o sea, Juan, le resultaba antipático al jefe. ¿Sí? Entonces, es un tipo de sinonimia parcial. ¿Ya? Entonces, en definitiva, tenemos tres tipos de sinonimia, que es la sinonimia absoluta o total. Tenemos la sinonimia parcial o relativa y también tenemos la sinonimia referencial. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos dice por acá. Sí, tenemos el caso de la sinonimia, que es un desagregado de la recurrencia semántica. Vamos con la antonimia. ¿Sí? ¿Qué es la antonimia? Es la relación entre palabras de significados opuestos. ¿Sí? Son los antónimos. Vamos a ver algún ejemplo que nos presenten por acá. Tenemos tres tipos de antónimos también, ¿sí? Tenemos los antónimos complementarios cuando la negación de un término implica necesariamente la afirmación de otro. Sí, tenemos algunos ejemplos como terrestre y extraterrestre, ¿sí? Nacional y foráneo, leal y desleal, ¿sí? Son antónimos complementarios, ¿sí? Nos dice que la negación de un término implica necesariamente la afirmación del otro, ¿sí? Vamos con los antónimos propiamente dichos en el caso de que los términos estuvieran incluidos en una escala de valores, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos como blanco-negro, alto-bajo, gordo fino, etcétera. Sí, ese es el caso de los antónimos.
También tenemos los antónimos recíprocos. Si para que se dé la existencia de un término se requiere la existencia de su contrario, por ejemplo, alumno, profesor, sonar, oír, pagar, cobrar, dar, recibir, etcétera. ¿Sí? Ese es el caso entonces de los antónimos recíprocos. Si para que se dé la existencia de un término se requiere la existencia de su contrario. ¿Sí? Alumno profesor creo que es el ejemplo que nos pone un poquito más en contexto de esta situación. ¿Sí? Ese es el caso entonces de los antónimos recíprocos. ¿Sí? Tenemos el campo semántico también por acá, que lo vamos a continuar viendo en nuestra segunda hora. ¿Sí? Tenemos 2 horas el día de hoy. Vamos a ver las dos, todo lo que nos queda en nuestra segunda hora. Sí, chicos, nos conectamos al mismo link.